No perdemos de vista que hoy es ese 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con esas cifras, esas 41 mujeres asesinadas, pero luego hay otras cifras que quizá les pasan más inadvertidas, pero que son preocupantes, y es la violencia sexual digital, en la que se produce sobre todo entre los jóvenes, y son datos también que llaman la atención, Blanca. Que lo sufren principalmente también las jóvenes, las mujeres, una vez más. ¿Pero qué es esto de la violencia sexual digital? Bueno, pues para empezar este dato, un 61% de los jóvenes y las jóvenes dicen haberla padecido alguna vez en su vida, tienen múltiples caras, pero las más comunes son, por ejemplo, la recepción no consentida de fotografías, de vídeos, de material sexual o pornográfico. También el acoso al que muchas personas, muchos jóvenes se ven sometidos por su aspecto físico. También, atención, un preocupante 17% de acoso de mayores de edad a menores de edad. También la presión que sienten las jóvenes por enviar, por mandar fotos y vídeos de carácter sexual. Y este dato llama también mucho la atención porque cada vez se incrementa el número de violencia sexual digital con la creación de imágenes gracias a la inteligencia artificial. Cogen una fotografía de la víctima, la retocan con inteligencia artificial y a partir de ahí, bueno, pues pueden someterla a determinados chantajes. Esta mañana, Octavio Tobajas, magistrado de los juzgados de la violencia contra las mujeres, decía que estas violencias las sufren principalmente las mujeres porque en el entorno digital se sigue viendo hay mucho sesgo de género. El sesgo de género de control ya no se hace cara a cara, sino que se hace por vía telemática. Mándame una foto, dónde estás, no me te creo, etcétera, etcétera. Y yo creo que de alguna manera hay que enseñarle a los jóvenes que determinadas tecnologías, que no es un acto de amor el dar las contraseñas de mi Instagram para que las tengas tú, para que tú lo controles. Que es un acto de dominación, no es un acto de amor. Pues vamos a hablar con Estribor Curi, que él es investigador de la Fundación Juventud, de las que hemos estado viendo estos datos que nos acaba de aportar Blanca, de ese informe que habéis realizado, Estribor, y que es muy preocupante. Hablamos de más del 60% de las jóvenes han sufrido esa violencia sexual digital. Sí, buenos días. Sí, efectivamente los datos son muy preocupantes y vemos que efectivamente 6 de cada 10 jóvenes afirman haberlo sufrido alguna vez y concretamente las mujeres efectivamente pues las sufren con mayor intensidad y también experimentan consecuencias mucho más graves después de haberla sufrido. ¿Hasta qué punto son conscientes de que están sufriendo esa violencia sexual? Porque en ocasiones quizá no lo sean. Sí, es cierto que es un fenómeno que es relativamente reciente porque al final la posibilidad para poder realizar este tipo de violencias depende del desarrollo tecnológico. Al final la violencia sexual digital es cualquier tipo de violencia sexual mediada por este tipo de dispositivos. Entonces al final por el propio hecho de poder acceder a los dispositivos de estas tecnologías es algo reciente y no siempre se identifica como tal. Aún así, si hemos visto las diferentes investigaciones que hemos hecho sobre violencia de género y sobre violencias en pareja, cómo las personas jóvenes cada vez son más conscientes a la hora de identificar ciertas formas de violencia de control, por ejemplo, como a las que hacíais referencia, como una forma de violencia y no como una muestra de amor o como una prueba de dedicación, ¿no?, a la pareja. Entonces esto es un poco la nota positiva dentro de los datos, que sí que vemos que cada vez las personas jóvenes son más conscientes y son más capaces a la hora de identificar estas formas de violencia. Bueno, eso ya es un paso, ¿no? Que se sea consciente de que si se está pendiente de ti en el móvil no es que te quiera más, sino que te está controlando más. Estribor, es que luego hay otra forma de violencia, que es la que se ejerce, pues por ejemplo, con vídeos de contenido sexual con una pareja que luego rompen y se distribuye al resto de la gente como despecho. Eso también es otra forma de violencia sexual, entiendo, Estribor. Sí, efectivamente, todas las formas de violencia sexual se pueden adaptar, digamos, al contexto digital. Y aquí entraría, pues, como los ejemplos que comentabais, ¿no?, de recibir contenidos no deseados, el extorsionar a una persona con sus propios contenidos, el someter a presiones a alguien para mandar mensajes, también todo lo que tiene que ver con el grooming y con las personas adultas, ¿no?, que intercambian mensajes con menores de tipo sexual, o la propia construcción de imágenes, ¿no?, a través de tecnologías como la inteligencia artificial, que hemos visto cierto auge en los últimos años, ¿no?, que aunque sigue siendo algo minoritario, vemos que solo el
6,5% de jóvenes afirma haberlo sufrido en sus propias carnes, pero después el haber visto este tipo de prácticas en su entorno, el porcentaje se incrementa. Entonces vemos que esto sí es una forma de violencia que cada vez se extiende más, y en concreto cuando vemos las personas que han sufrido 3 o más de este tipo de violencias, vemos una diferencia de género muy drástica ya, ¿no? Aproximadamente el 23,6% de las mujeres ha sufrido este tipo de violencias de 3 o más tipos, mientras que en el caso de los hombres es un 14,2%. Entonces vemos cómo el sesgo se reproduce, ¿no? El sesgo que hay en el mundo no virtual, en el espacio online. Bueno, es que has mencionado ese uso de la inteligencia artificial, nos viene a la cabeza casos en los que es un delito utilizar las caras de unas chicas reales y ponerles cuerpos que no son suyos, y lo que provocan pues es el daño que causan a todas estas chicas, que casualmente siempre son chicas las víctimas. Sí, y ahí no pueden controlar, quiero decir, ahí las víctimas, ¿qué pueden hacer? Quiero decir, ¿qué pueden hacer? Porque se puede dar consejos sobre el uso de Internet, sobre no difundir fotos, pero, por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto pueden actuar estas jóvenes? ¿Están indefensas? Bueno, es cierto que que sí que es un delito y que está empezando a regularse en el marco jurídico, ¿no? Y en el Código Penal. Lo que pasa es que hay muchas carencias en cuanto a la propia práctica, ¿no? de regularlo desde el ámbito judicial, básicamente porque es algo muy reciente. Entonces, muchas veces es complicado y se reciben informaciones contradictorias sobre qué es suficiente, qué no es suficiente a la hora de denunciar. En cualquier caso, sí es importante insistir en esa lógica. Son delitos, son agresiones, y es importante recurrir al apoyo, ¿no? Vemos que la mayor parte de las personas jóvenes sí afirman haberle contado a alguien una vez han sufrido alguna forma de violencia sexual digital. Solo el 14,6% no se lo ha contado nunca a nadie. Sin embargo, de ese porcentaje de personas que no se lo cuentan a nadie, un 50% en el caso de las mujeres lo hace por vergüenza, y más del 20% lo hace por miedo a ser culpabilizada, ¿no? O a ser revictimizada. Entonces, es importante combinar, por un lado, seguir trabajando para que las personas que sufren este tipo de violencias no sientan esas vergüenzas y no sientan ese miedo, ¿no? A ser culpabilizadas, que es un trabajo de la sociedad en su conjunto, y después seguir promoviendo mecanismos para denunciar, tanto por la vía judicial como también desde las propias plataformas. El hecho de no difundir este tipo de contenidos o no darles visibilidad a través de interacciones online, que al final muchas veces los propios algoritmos de las plataformas fomentan que este tipo de contenidos se distribuyan con más facilidad, y es también en parte responsabilidad de los usuarios y las usuarias el no darles visibilidad, pero hay que responsabilizar también a las plataformas a la hora de controlarlos por un lado y generar mecanismos para denunciarlos. Pues Estribor Kuric, investigador de FAD, gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora. Nada, muchas gracias a vosotras. Un saludo. Bueno, Iván, ya hemos mencionado antes este tema. Esto último también es importante, que el número de personas, de mujeres, de chicas que dicen haber sufrido supera el 60%, pero es que también hay una parte que no se denuncia, que no se pone en conocimiento porque se sienten culpables o por vergüenza, porque estamos hablando de fotos, de vídeos, de a ver, yo por haberle dado esto, porque no, sí, y otras derivadas, sí, muchas de las consecuencias del maltrato a todos los niveles, incluida la violencia sexual, es al final conseguir una dependencia de algún tipo de la víctima, que hace que incluso las víctimas no sean conscientes de que lo están siendo, ya sea por dependencia emocional, por dependencia económica, en este caso por chantaje, y entonces es difícil que ellas mismas den el paso, lo que no le resta ningún tipo de culpabilidad al agresor. Es complicado y se está empezando... que en ocasiones son menores inimputables totalmente, porque son menores incluso de 14. Sí, y lo que me preguntabas tú... Y se conocen todos los secretos de Internet para... La indefensión también en la que, pues en los casos en los que ya hemos conocido, de que con inteligencia artificial puedes armar un vídeo de cualquier tipo, se ha empezado ahora a juzgar
delitos como esos, pero claro, ¿qué haces? Es que a lo mejor habría que plantearse limitar ese tipo de tecnologías y de herramientas de alguna manera, que con un simple clic tú no seas capaz de entrar a webs que te permiten hacer eso. No sé, no lo sé, es algo que tendría mucho debate, pero claro. Desde luego estamos en un limbo, sí, pero el dato claro. dramático es que el 60% de las jóvenes se han sentido víctimas de algún tipo de agresión sexual a través de la tecnología, ¿no? O sea, realmente es un porcentaje insoportable, y volvemos a lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Hace falta más formación y hace falta campañas más agresivas que pongan de manifiesto lo terrible de estas en este caso son acosos por digitales, pero también en el mundo real estamos hablando de que un 27% de las jóvenes también se habían sentido agredidas en las últimas encuestas, ¿no? O sea, que un 27% de las jóvenes es también una cifra insoportable. Por lo tanto, unas campañas más agresivas, y vuelvo a mi argumento anterior, como se hizo en tráfico, con las víctimas muy bien visualizadas, con el sufrimiento que esos accidentes ocasionaban en las familias, con la desaparición de alguno de sus miembros o con secuelas para siempre, sillas de ruedas. Estas personas que sufren agresiones sexuales, muchísimas de ellas tienen secuelas para siempre que les hacen necesitar tratamiento durante años y vivir con dolor una circunstancia de la que fueron víctimas y no causa. Y por supuesto, más denuncia. O sea, que decir, lo de que, como viene por las redes, no puedo hacer nada, no se puede hacer nada hasta que esas denuncias sean masivas, sean reiteradas, se tome cartas en el asunto y efectivamente esos límites que hoy no existen en los accesos a través de las redes a cualquier tipo de información, pues eso acabará, y acabará sobre todo con los responsables siendo sometidos a algún tipo de penalización. Lo que no puede ser es el mundo de ahora en el que parece que da todo igual. Rápido, Fernando. Sí, yo habéis dicho la palabra que hay que plantearnos. Yo creo que lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Antes ha dicho Miriam, esto es un delito, pero hay que saber con qué pena. Yo voy a terminar como ha empezado Genoveva, es decir, la administración tiene que hacerse cargo de solucionar el problema, tiene que tener un protocolo de actuación como para cualquier otro problema, y por lo tanto está muy bien un minuto de silencio, visualizar que estás con las víctimas, hay que visualizar. Pero ha salido un señor ahí que tiene un informe, contundente. Si tenemos un informe contundente, lo que hay que hacer es actuar. Y hay que actuar en primer momento trabajando en la prevención. Lo has dicho tú antes, educación. Estamos de acuerdo, hay que educar. Prevención. Después, una atención total a las víctimas, que para eso pagamos impuestos, no para otras cosas, para estas cosas. Y en tercer lugar, pues habrá que legislar. Si hay gente que no es capaz de aceptar la educación que le están dando y sigue delinquiendo, habrá que legislar y aumentar las penas, porque es la única manera que los que no están educados o no quieren hacer caso a los protocolos sociales, pues tienen que ser con penas más severas. Bueno, aumentar las penas no siempre sirve, y que a veces es una solución que se puede plantear fácil, pero lo vemos con delitos de todo tipo. En Estados Unidos, donde las penas de cárcel son mucho más comunes y mucho más graves que en España, sigue siendo el país de Occidente donde más personas hay en la cárcel, más delitos se cometen. Yo creo que habría que ir más al ámbito de la prevención, de la educación, después obviamente acompañado de penas, y que, bueno, dar también voz y dar publicidad a este tipo de casos, que cuando ocurren, que la gente sepa que tiene consecuencias. En eso estoy de acuerdo. Hay perfiles que delinquen y no están en la edad de ser educados. Ya. Sí, eso es verdad.